Ya. Buenas noches, a continuación vamos a presentar el proyecto de investigación, las causas que se relacionan con el consumo de tabaco en adultos jóvenes entre los 18 a 22 años en la ciudad de Bogotá, localidad de Kennedy, en el barrio de Casablanca. Los integrantes son Jessica Giraldo, Susan Ardila, Diego Nieves, Lenis León y Paula Puerta. La pregunta problema sería, ¿cuáles son las causas que se relacionan con el consumo de tabaco en adultos jóvenes entre los 18 a 22 años en la ciudad de Bogotá, localidad de Kennedy, en el barrio de Casablanca? El objetivo general sería identificar las causas relacionadas con el consumo de tabaco en adultos jóvenes entre los 18 a 22 años en la ciudad de Bogotá, localidad de Kennedy. Objetivos específicos sería determinar cuáles son los factores que se relacionan con el consumo de tabaco en adultos jóvenes entre los 18 a 22 años, identificar cuál es el principal motivo de consumo de tabaco en adultos jóvenes entre los 18 a 22 años y analizar la problemática del consumo de tabaco en adultos jóvenes. Dentro de nuestro marco teórico se tienen en cuenta, la investigación de los factores psicológicos y los factores sociales y cómo estos factores pueden influir en el consumo de tabaco en los adultos jóvenes. Se dice que cada vez más fumadores inician y desarrollan y estabilizan su conducta tabáquica durante los años de transición de la escuela secundaria y la educación superior, lo que nos indica que los adultos jóvenes son una población enmarcada en el consumo de tabaco. Para el proceso de investigación tenemos en cuenta los participantes. Se eligió una población de 15 adultos jóvenes entre los 18 a los 22 años de edad de la ciudad de Bogotá, localidad de Kennedy, el barrio de Casablanca. Para el diseño y tipo de estudio tenemos en cuenta la parte no experimental, donde se observan los fenómenos y acontecimientos tal y como se dan en su contexto natural. Y para la parte del instrumento tenemos en cuenta una encuesta que se realizó por medio del formulario de Microsoft Forms, y esta encuesta es basada y adaptada en las encuestas como lo es la encuesta de incidencia sobre el hábito de fumar y el test de Fagerstone, donde se evalúa la dependencia de la nicotina. Luego contamos con el procedimiento, el cual consta de 4 fases. En la primera tenemos la estructura de los ítems y opciones de respuesta, como las encuestas mencionadas anteriormente. Luego tenemos en la fase 2 la evaluación de un jurado. Una vez estructurada la encuesta, se procederá a someterla a la evaluación del jurado. Esta analizará el instrumento, en la fase 3 se realizará la aplicación de la encuesta a 15 adultos jóvenes por medio de Microsoft Forms. El fase será cada uno de los participantes de los pares. Luego tenemos en la fase 4 elaboración de la base de datos y análisis estadísticos. Para ello vamos a analizar y a tener en cuenta la interpretación gráfica de Microsoft Forms. Además, mediante Microsoft Excel se concretan los resultados obtenidos de encuesta por medio de una tabulación. A continuación, en el análisis de resultados, hemos escogido 10 preguntas de cuestionario, las cuales hemos considerado que son las más relevantes. Una de ellas es la edad en la que comenzó a fumar regularmente. Se identifica que la población objeto comenzó a fumar entre los 12 y 20 años. También está cuántos cigarrillos fuman al día. La población, según la encuesta, el 60% fuma al día menos de 10 cigarrillos y el 40% entre 11 y 20 cigarrillos al día. Para la pregunta, ¿siente que el tabaco ha perjudicado su salud? El análisis se identificó que el 73% de la población afirma y es consciente que el tabaco es perjudicial para la salud. La pregunta, ¿de qué manera le ha perjudicado? La población objeto indica que el tabaco ha afectado de forma negativa a su salud, ocasionando cansancio, tos, problemas de garganta, siendo la tos la afectación con mayor porcentaje con un 33%, seguido del problema de garganta con un 20%. La siguiente pregunta, ¿ha intentado dejar de fumar alguna vez? El 87% de los encuestados indican que ha intentado dejar de fumar alguna vez, mientras que el 13% indica que no lo ha hecho. Dejar de fumar es una de las medidas más importantes para reducir los riesgos del consumo de tabaco. La siguiente pregunta, ¿cuántas veces ha intentado dejar de fumar? Se identifica que la población encuestada ha intentado dejar de fumar entre 2 hasta 8 veces.
Luego tenemos entonces la pregunta, ¿cree que intentó dejar de fumar? El análisis de esta pregunta nos dice, la población objeto indica que dentro de las razones por las cuales intentó de fumar se encuentra la propia voluntad en un 30%. Dar un buen ejemplo, la familia un 22%, y la razón que menos se tiene en cuenta es por un consejo médico, que es el 4%. La otra pregunta nos dice, ¿cree que volvió a fumar otra vez? El análisis nos dice, identificar que el 40% de los encuestados creen que volvieron a fumar otra vez por la dificultad para controlar los deseos de fumar. Casi todas las personas que fuman con regularidad tienen ganas o deseos de fumar cuando dejan de hacerlo. Para la pregunta 21, de las siguientes situaciones indique en cuál o cuáles usted fuma habitualmente. Se realizó el análisis donde se identifica las situaciones en las que la población objeto fuma habitualmente. El 20% de la población lo hace cuando está nervioso y con un 13% encontramos cuando está solo y se siente deprimido y cuando podría sufrir una crisis emocional, lo que nos indica cómo los factores emocionales se relacionan con el consumo de tabaco en los adultos jóvenes. Para la pregunta número 24, considera que el hábito de fumar es un problema a tener en cuenta. Tenemos que el 93% de los encuestados considera que el hábito de fumar es un problema a tener en cuenta dentro de la sociedad. Finalmente, seguimos con las conclusiones. El consumo de cigarrillos en los adolescentes es medianamente alto, ya que casi el 20% son fumadores en una población de edades con rangos entre 12 y 20 años. Los fumadores que se han planteado de dejar de serlo y siguen fumando se les preguntó por qué motivo no lo dejaron. El 93% son conscientes que el tabaco es perjudicial para la salud, un 24% intentado dejar de fumar, y el 40% responde que por este motivo les da mucha dificultad evitar fumar. Otra conclusión es que un 67% reconoce que es necesario de ayuda profesional para identificar y diagnosticar las causas del consumo de tabaco. En los jóvenes, el consumo de tabaco está afectando de forma negativa a la salud, ocasionando en ellos cansancio, tos, problemas de garganta. Debemos convencernos y ser conscientes de la importancia que tiene el mensaje que estamos dando y concientizarnos de la necesidad de identificar y diagnosticar a los fumadores para aconsejarles y ayudarles a que dejen de hacerlo. Solo quien ha intentado dejar de fumar sabe lo difícil que es y lo mucho que cuesta. Gracias.